El amanecer se abrió sobre el horizonte como una cortina de humo y metal. Las primeras luces iluminaban los cuerpos exhaustos, los uniformes desgarrados, los rostros marcados por noches sin fin. En la distancia, los cañones tronaban como rugidos de bestias que no conocen la misericordia, y el aire estaba impregnado de un olor que mezclaba pólvora, hierro y desesperación. La guerra en ese instante no era solo un conflicto de ejércitos, era un campo de batalla de mentes, voluntades y nervios tensos. Un teatro donde la mente se convertía en arma y la moral podía inclinar la balanza más rápido que cualquier bombardero. Los soldados avanzaban con paso rígido, conscientes de que cada movimiento podía significar la vida o la muerte, pero también de que cada decisión era una prueba de su capacidad para sostener la cordura frente al horror. La estrategia no solo se manifestaba en mapas y órdenes, se filtraba en la manera en que los oficiales hablaban, en los descansos que daban, en los gestos que indicaban calma o urgencia. El enemigo, confiado en su superioridad numérica y en su maquinaria de guerra, no podía prever que detrás de cada línea soviética, alemana o aliada, existía un entramado invisible de miedo, resistencia y cálculo psicológico. Cada ataque comenzaba con un silencio prolongado. El tiempo se dilataba, y en ese vacío se podía escuchar la respiración de los hombres, el crujir de las botas sobre escombros y nieve, el chasquido de las armas preparadas. Un instante más tarde, el rugido de la artillería rompía la quietud, y la mente debía ajustarse instantáneamente, anticipar, reaccionar, sobrevivir. Los líderes comprendían que podían perder batallas físicas, pero la derrota psicológica era definitiva y más devastadora. Los hombres que vacilaban, que mostraban dudas o miedo, eran fácilmente sobrepasados. Los que mantenían la concentración y la determinación, incluso frente a pérdidas extremas, podían cambiar la historia de un solo movimiento calculado. En los cuarteles, los oficiales se enfrentaban a un dilema más complejo que cualquier estrategia convencional. Debían preparar planes de ataque mientras manejaban la moral de sus tropas, evaluaban signos de fatiga, desesperación o euforia, y tomaban decisiones que afectaban no solo el territorio, sino la capacidad de resistir mentalmente. El secreto que derribaba ejércitos enteros no residía en la munición, sino en la mente, en cómo la tensión podía manipularse, cómo la incertidumbre podía sembrar caos, y cómo la disciplina mental podía transformarse en fuerza física. El avance alemán sobre ciudades y aldeas parecía imparable, pero cada escollo, cada trinchera, cada resistencia aparentemente insignificante era una prueba de que la mente podía sostener lo que el cuerpo apenas soportaba. La psicología se convirtió en un arma invisible. El miedo era cultivado con precisión, la fatiga distribuida estratégicamente, y la esperanza alimentada con cuentagotas para mantener la tensión en un nivel que desgastaba a los hombres más rápido que la artillería. Cada soldado que sentía que el final podía llegar en cualquier momento, pero que aún tenía un motivo para actuar. Era una pieza maestra en un tablero de ajedrez que se movía más rápido en la mente que en el terreno. El amanecer se abrió sobre el horizonte como una cortina de humo y metal. Las primeras luces iluminaban los cuerpos exhaustos, los uniformes desgarrados, los rostros marcados por noches sin fin. En la distancia, los cañones tronaban como rugidos de bestias que no conocen la misericordia, y el aire estaba impregnado de un olor que mezclaba pólvora, hierro y desesperación. La guerra en ese instante no era solo un conflicto de ejércitos, era un campo de batalla de mentes, voluntades y nervios tensos. Un teatro donde la mente se convertía en arma y la moral podía inclinar la balanza más rápido que cualquier bombardero. Los soldados avanzaban con paso rígido, conscientes de que cada movimiento podía significar la vida o la muerte, pero también de que cada decisión era una prueba de su capacidad para sostener la cordura frente al horror. La estrategia no solo se manifestaba en mapas y órdenes, se filtraba en la manera en que los oficiales hablaban, en los descansos que daban, en los gestos que indicaban calma o urgencia. El enemigo, confiado en su superioridad numérica y en su maquinaria de guerra, no podía prever que detrás de cada línea soviética, alemana o aliada, existía un entramado invisible de miedo, resistencia y cálculo psicológico. Cada ataque comenzaba con un silencio prolongado. El tiempo se dilataba,
y en ese vacío se podía escuchar la respiración de los hombres, el crujir de las botas sobre escombros y nieve, el chasquido de las armas preparadas. Un instante más tarde, el rugido de la artillería rompía la quietud, y la mente debía ajustarse instantáneamente, anticipar, reaccionar, sobrevivir. Los líderes comprendían que podían perder batallas físicas, pero la derrota psicológica era definitiva y más devastadora. Los hombres que vacilaban, que mostraban dudas o miedo, eran fácilmente sobrepasados. Los que mantenían la concentración y la determinación, incluso frente a pérdidas extremas, podían cambiar la historia de un solo movimiento calculado. En los cuarteles, los oficiales se enfrentaban a un dilema más complejo que cualquier estrategia convencional. Debían preparar planes de ataque mientras manejaban la moral de sus tropas, evaluaban signos de fatiga, desesperación o euforia, y tomaban decisiones que afectaban no solo el territorio, sino la capacidad de resistir mentalmente. El secreto que derribaba ejércitos enteros no residía en la munición, sino en la mente, en cómo la tensión podía manipularse, cómo la incertidumbre podía sembrar caos, y cómo la disciplina mental podía transformarse en fuerza física. El avance alemán sobre ciudades y aldeas parecía imparable, pero cada escollo, cada trinchera, cada resistencia aparentemente insignificante era una prueba de que la mente podía sostener lo que el cuerpo apenas soportaba. La psicología se convirtió en un arma invisible, el miedo era cultivado con precisión, la fatiga distribuida estratégicamente, y la esperanza alimentada con cuentagotas para mantener la tensión en un nivel que desgastaba a los hombres más rápido que la artillería. Cada soldado que sentía que el final podía llegar en cualquier momento, pero que aún tenía un motivo para actuar. Era una pieza maestra en un tablero de ajedrez que se movía más rápido en la mente que en el terreno. El día avanzaba con un ritmo que parecía impuesto por una fuerza invisible, implacable. Cada explosión, cada ráfaga de metralla, cada eco de disparos y sirenas, no era solo sonido, era un golpe a la mente de quienes resistían. Los soldados avanzaban con el cansancio incrustado en los huesos, con la ropa empapada de nieve derretida y sudor, y con los ojos llenos de una mezcla de determinación y terror. Cada uno era consciente de que cualquier vacilación podía ser el último error, y sin embargo, continuaban. La disciplina se convirtió en un acto casi religioso. Sostener la cordura en medio del caos era más vital que sostener el arma. El aire estaba cargado de olor a pólvora, a metal quemado y a humo. Cada inhalación era un recordatorio de que la guerra no perdonaba. Las órdenes llegaban fragmentadas, a veces tardías, y los oficiales tenían que improvisar, ajustando la estrategia sobre la marcha, adaptándose a los movimientos del enemigo y a la resistencia implacable de sus propios hombres. Pero incluso en medio de esa presión, surgían actos de heroísmo silencioso. Un soldado que comparte su escaso pan con un compañero debilitado, una enfermera que arriesga su vida para cubrir a los heridos, un comandante que se expone a la línea de fuego para mantener la moral alta. Cada decisión estaba cargada de doble peso físico y psicológico. Mientras los cañones continuaban rugiendo, los líderes comprendían que podían ganar terreno, pero si quebraban la moral de sus tropas, toda la victoria se desmoronaría. Y en ese contexto, el secreto que derribaba ejércitos enteros no residía en la fuerza de los cañones, sino en cómo la mente humana podía ser sostenida, motivada, manipulada y endurecida para resistir el horror absoluto. Los hombres aprendían a escuchar el silencio, a leer las pausas, a anticipar movimientos, a sostenerse cuando todo a su alrededor parecía colapsar. La tarde se alargaba y el cielo comenzaba a teñirse de rojo por el humo y la luz de los incendios. Los edificios derruidos, las calles cubiertas de escombros y nieve y los cuerpos caídos formaban un paisaje que parecía eterno, imposible de superar. Y aún así, la resistencia humana continuaba. Los soldados encontraban fuerzas en los pequeños detalles, un gesto de camaradería, una mirada de desafío, el simple hecho de continuar respirando. Cada segundo sostenido era un triunfo psicológico que debilitaba al enemigo y reforzaba la determinación interna de los que luchaban. La batalla ya no era solo física, se había convertido en un enfrentamiento entre voluntades. Los líderes que comprendían la mente de sus hombres podían transformar el miedo
en concentración, el agotamiento en resiliencia, la desesperación en audacia. Cada soldado que mantenía la postura que avanzaba un paso más, cuando todo decía que se retirara, era una prueba viviente de que el secreto psicológico, aquel que derribaba ejércitos enteros, era real y tangible. A la guerra se ganaba antes en la mente que en el campo de batalla, y cuando la noche se acercaba, trayendo consigo un frío cortante que perforaba hasta los huesos, la magnitud de lo que había sido sostenido se hacía evidente. La ciudad todavía respiraba entre incendios y escombros, y cada hombre y mujer que permanecía de pie era testigo de un principio inmutable, que la mente podía superar cualquier obstáculo físico, que la resistencia psicológica podía prolongar la vida, sostener la moral y cambiar el curso de la historia. La apuesta estaba ganada, pero no sin un costo absoluto en cada metro defendido. Cada acto de coraje, cada segundo de concentración había sido pagado con sangre, esfuerzo y fuerza mental sobrehumana. Cuando finalmente el silencio descendió, pesado y absoluto, sobre el campo de batalla, quedó claro que la guerra había sido ganada, pero no de manera convencional. No hubo celebración inmediata. No había vítores ni banderas al viento. Solo había un aire denso de cansancio, mezcla de alivio, tristeza, dolor y orgullo silencioso. La nieve cubría los escombros, los cuerpos, los restos de lo que alguna vez fueron calles y hogares. Cada fragmento de esa ciudad destruida llevaba consigo la memoria de lo que se había sostenido con voluntad, con mente y con coraje. Los sobrevivientes miraban a su alrededor con una mezcla de incredulidad y respeto. Cada respiración, cada paso sobre la nieve y ceniza, era un recordatorio de que habían presenciado algo extraordinario. La prueba de que la mente puede sostener lo que el cuerpo no puede, que la disciplina psicológica puede derrotar ejércitos enteros y que la resistencia mental puede cambiar la historia. Los hombres y mujeres que se mantenían de pie comprendieron que su triunfo no era solo físico, sino mental, que la fuerza invisible de la voluntad humana había decidido el destino de su nación más que cualquier arma o tanque. El aire estaba impregnado de silencio y humo, y ese silencio hablaba más que cualquier palabra. Cada mirada que recorría la ciudad destruida reflejaba comprensión. Memoria y gratitud habían resistido lo imposible, habían soportado la presión de lo absoluto, y habían aprendido que la guerra se gana primero en la mente. Stalin, desde su despacho, comprendía que su apuesta total, su decisión de arriesgarlo todo, se había sostenido gracias a la mente de cada soldado y civil que se mantuvo firme frente al miedo y la desesperación. La noche cubrió Moscú con un manto de quietud, y la ciudad parecía respirar nuevamente, aunque débilmente. Las huellas de la batalla se mezclaban con la nieve, las llamas se apagaban lentamente y el viento arrastraba consigo los últimos ecos de disparos y explosiones. Sin embargo, la victoria había sido lograda no por superioridad numérica, no por armas más poderosas, sino por la fuerza invisible que reside en la mente humana, en la concentración, en la disciplina, en la resistencia psicológica, que ningún ejército puede calcular ni destruir. La última imagen que quedó fue de una ciudad viva, sostenida por millones de voluntades interconectadas, un pueblo que había comprendido que la verdadera fuerza no reside en la pólvora ni en el acero, sino en la capacidad de sostener la mente frente a lo imposible, de transformar miedo en acción y desesperación en coraje. Cada respiración, cada silencio, cada gesto cotidiano era un acto de resistencia, y en esa resistencia estaba la esencia del triunfo. Y así, mientras la nieve cubría los rastros de la batalla, quedó el testimonio silencioso de que los ejércitos pueden ser derrotados sin disparos, que la voluntad puede derribar muros, que la mente puede sostener la historia. Moscú respiraba, los sobrevivientes permanecían de pie, y la memoria de aquel día quedó grabada para siempre, el día en que la fuerza psicológica, la mente y la resistencia humana derribaron ejércitos enteros, y el mundo comprendió que la guerra no se gana solo con armas, sino con la fortaleza del espíritu y la precisión del pensamiento. El silencio final se hizo absoluto, y en ese silencio, la historia permaneció implacable, imperturbable, eterna.